¿Alguna vez te has preguntado cómo hacer el cálculo de fechas de vencimiento con alertas en Excel? Por ejemplo, si tenemos esta tabla en donde tenemos facturas de clientes, fecha de emisión, fecha de vencimiento de factura, los días de vencimiento, y tenemos un apartado de estatus en donde aparecen los días de vencimiento que tiene cada una de las facturas. Pero además, si yo abro este archivo nuevamente, vas a ver que al abrirlo aparece esta alerta en donde me dice cuántas facturas vencidas hay. Por ejemplo, me dice que son 3, que son las que están en color rojo, son las 3 y que suman un valor de 869 al sumar estos 3 valores. Me dice que las facturas que vencen hoy son 2, que serían las que están en color amarillo, vencen hoy. Y me dice que suman 528 esas facturas. También tenemos las que están próximos a vencer, que son las que están en color naranja, que son 2, por un valor de 661. Y también tenemos las facturas pendientes, que son 4, que son las que están en color verde, que tienen más días de vencimiento, que suman 1237. Entonces, al momento de abrir Excel, te devuelve esta ventana en donde te presenta como un resumen las facturas que están pendientes de pago. Ahora, en este tutorial vamos a ver entonces cómo poder hacer este sistema o esta plantilla, y la vamos a desarrollar paso a paso. Bien, veamos entonces cómo desarrollarla. Verás que es muy fácil hacerlo si lo hacemos paso a paso. Primero lo que voy a hacer es que voy a crear un archivo nuevo en el cual voy a trabajar y voy a desarrollar todo desde un inicio. Lo único que voy a hacer es que voy a copiar los datos que tenemos acá. Vamos a copiar desde la factura hasta la fecha de vencimiento, que son datos que voy a ocupar, para no tener que digitarlos nuevamente. Ok, lo vamos a pegar entonces aquí. Y aquí tenemos entonces la información. Entonces aquí vamos a hacer los cálculos que necesitamos. Vamos a hacer más grande esta pantalla para que lo puedas ver mejor. Y lo primero que vamos a hacer es que vamos a agregar una columna a la cual le vamos a llamar días de vencimiento. En esta columna vamos a agregar una fórmula que lo único que va a hacer es decirme cuántos días le faltan por vencer a cada una de las facturas. Este que tenemos acá son los números de factura. Acá tenemos el cliente, el monto de cada factura, la fecha de emisión de esa factura y tenemos la fecha de vencimiento de esa factura, es decir, la fecha de pago. Entonces la fórmula que vamos a utilizar es muy simple. Simplemente le vamos a agregar el signo igual y vamos a decir que esta fecha menos una fórmula que se llama hoy, abrimos y cerramos paréntesis y damos enter. Esto, seleccionamos la columna y vamos a cambiar el formato para que no se presente como un formato de fecha, sino como un formato general. Aquí damos en general y nos aparecerá los números. Aquí centramos y nos aparecen acá los días. Esto simplemente lo voy a copiar para las demás celdas y aquí tendríamos entonces los días que tiene o que le faltan de vencimiento a esas facturas. Por ejemplo, esta que tiene 0 días significa que vence hoy, porque hoy es 6 de mayo del 2022 y la factura tiene fecha de pago 6 de mayo del 2022, es decir que se debe de pagar ahora. Esta factura, por ejemplo, le falta un día para su pago, que tiene fecha 7 de mayo del 2022, o sea, el día de mañana. Y esta que vemos en negativo significa que el día de pago ya venció, lleva 3 días de retraso, es decir que se tuvo que haber pagado el 3 de mayo del 2022 y a la fecha es 6 de mayo y no se ha pagado, lleva 3 días de retraso. Esta lleva 4 días y esta lleva 5 días de retraso. Por el contrario, tenemos las otras facturas, las cuales todavía no ha llegado su fecha de pago. Por ejemplo, esta es del 10 de mayo y ahora es 6 de mayo, entonces todavía le faltan 4 días para su pago. Esta se debe de pagar ahora, esta le faltan 5 días, a esta 6 y a esta 9 días. Lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a crear una columna de estatus. Vamos a escribir acá estatus. Y vamos a crear una fórmula que es un poco larga, pero si pones atención seguro no te va a costar realizarla. Vamos a escribir el signo igual y lo que vamos a decir es decirle a Excel que nos devuelva cierto texto en un dado caso que la factura ya esté vencida, que nos devuelva otro texto si vence hoy, que nos devuelva otro texto si vence próximamente y que nos devuelva otro texto si faltan varios días para que se venza. Entonces a los que están en valor negativo le voy a poner que Excel me devuelva hace cuántos días vencieron. Entonces simplemente voy a escribir si, abrimos paréntesis, este valor es menor a 0,
Entonces escribimos una coma y abrimos comilla y le ponemos la siguiente leyenda. Venció hace, aquí voy a dejar un espacio, cierro comillas y ahora voy a concatenar con el signo de ampersand. Si tú no encuentras este signo, por lo general aparece presionando la tecla Shift y el número 6 de la parte de arriba del teclado. Entonces esto lo concatenamos con la misma celda que sería la F5, por lo cual me dirá hace cuántos días venció esa factura. Esto lo voy a concatenar nuevamente y voy a abrir otra comilla, voy a dejar un espacio y aquí le voy a poner días. Cierro comillas nuevamente y le vamos a escribir que si esto es falso, le vamos a escribir un 0, vamos a cerrar paréntesis y vamos a dar un clic en Enter. Si ves, aquí nos aparece la primera condición que nos devuelve venció hace 5 días. Si ves acá, el número nos aparece en valor negativo. Entonces, para convertirlo a valor positivo, lo que vamos a hacer es que esto, donde dice F5, simplemente le vamos a agregar un dato más que sería multiplicado por -1. Y le damos Enter y ahora ves que sí, ya aparece venció hace 5 días. Bien, ahora esta fórmula la vamos a copiar para las diferentes celdas, pero vamos a ver que en este momento la fórmula me funciona para los primeros 3 números que están en valor negativo, pero para los siguientes todavía no me funciona porque todavía no hemos programado que queremos que nos devuelva Excel en un dado caso que el número sea positivo o sea igual a 0. Vamos a hacernos más hacia la derecha para tener más espacio. Y aquí es donde vamos a nuevamente a editar la fórmula de tal forma que ahora vamos a incluir qué pasaría cuando el valor sea igual a 0. Entonces acá, en donde teníamos el valor falso, vamos a quitar el 0 y vamos a poner una nueva condición. Recuerda que yo aquí he puesto una coma, pero dependiendo de tu computadora, hay algunas computadoras que no reconocen la coma, sino el punto y coma. Si tú no sabes si vas a utilizar coma o punto y coma, puedes simplemente ver acá en la ayuda de la fórmula. Él te separa por punto y coma acá en la ayuda. En este caso a mí me separa por coma porque me está diciendo que utilice únicamente comas en la fórmula. Pero algunos Excel, dependiendo de la configuración que tenga, te va a pedir que pongas un punto y coma. Así que mucho cuidado con eso. Ahora vamos a seguir. Entonces acá donde tenemos el valor falso después de la coma, vamos a crear otra función si. Y en esa función si vamos a poner si, abrimos paréntesis, y ahora le vamos a decir que si este valor es igual a 0, entonces que nos ponga la leyenda que diga vence hoy. Entonces vamos a escribir una coma y le vamos a decir que nos devuelva la leyenda que se llama vence hoy. Y cerramos comillas y escribimos una coma y el valor falso le vamos a decir que es un 0. Ahora vamos a cerrar otra vez paréntesis y damos Enter. Ahora vamos a copiar nuevamente la fórmula. Y vas a ver que ahora ya me aparecen los resultados cuando los días son igual a 0, o sea que vencen hoy. Entonces ya tenemos los que ya están vencidos y los que vencen hoy. Nos falta entonces los próximos a vencer y los que están pendientes de pagar, que serían los que tienen más días pendientes de pago. Aquí dependerá de la cantidad de opciones que tú quieras agregar. Puedes agregar todas las que tú quieras. Yo en mi caso solamente voy a agregar una que diga que vence mañana en el caso que falta solamente un día para vencer. Y si faltan más de un día para vencer, entonces escribiré otra opción que me diga cuántos días faltan para vencer. Entonces en este caso que es igual a 1, yo le voy a decir que me devuelva el texto que diga vence mañana. Entonces acá en la fórmula la vamos a editar nuevamente y donde tenemos el 0 lo vamos a borrar y vamos a escribir nuevamente la función si. Vamos a abrir paréntesis y vamos a decirlo que si este valor es igual a 1, entonces con una coma escribimos entre comillas vence mañana. Cerramos comilla, escribimos una coma, escribimos un 0 y cerramos paréntesis. Damos Enter y ahora vamos a copiar esta fórmula. Y ahora ya tenemos una nueva leyenda que dice vence mañana para las facturas que tienen solamente un día para vencer. Para las siguientes facturas que faltan, que son mayor a 1, voy a agregar una leyenda que simplemente me diga cuántos días faltan para vencer. Entonces voy a irme nuevamente, vamos a quitar el 0 y vamos a escribir otra función si. Vamos a abrir paréntesis y vamos a decir que si esta celda es mayor a 1,
Entonces abrimos comilla y que me devuelva el texto que diga faltan. Y aquí voy a dejar un espacio, voy a cerrar comillas y voy a concatenar con esta celda. Nuevamente el signo para concatenar, nuevamente abro comillas, dejo un espacio y escribo la palabra días. Cierro comillas y ahora escribo una coma, un 0 y cierro paréntesis y doy enter. Ahora vamos a copiar esta fórmula y en este momento vemos que tenemos ya completada todas las acciones que pueda tener una factura. En el caso que parezca negativo, va a aparecer la leyenda venció hace la cantidad de días que haya vencido. Si está en positivo, aparecería faltan tantos días para vencer. Si solamente tiene un día, aparecería la palabra vence mañana. Y si tiene el valor 0, aparecería la leyenda vence hoy. De esta forma tenemos ya formulado todo lo que serían los resultados para el estatus. Si este video te está gustando y te es de utilidad, no olvides dejarme un like y suscribirte a mi canal para que no te pierdas ninguno de los videos que voy subiendo. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a agregar formato condicional de color. Es decir que dependiendo del estatus que tenga la factura, lo vamos a colorear de un color o de otro color. A lo que ya está vencido le vamos a dar un color rojo. A lo que está próximo a vencer le vamos a dar un color naranja. A lo que vence hoy le vamos a dar un color amarillo. Y a lo que falta días por vencer le vamos a dar un color verde. Entonces vamos a hacerlo mediante un formato condicional para que la fórmula quede de forma automática y no importa cuál cambio se haga, pues los colores también se van a cambiar dependiendo del estatus que tenga esa factura. Bien, lo primero que vamos a comenzar a hacer son con los que están vencidos. Así que vamos a seleccionar esta columna y vamos a irnos a formato condicional y vamos a ir a administrar regla y vamos a ir a nueva regla. Y aquí vamos a ir a la última que dice utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Bien, aquí tenemos que escribir una fórmula que si la fórmula se cumple, entonces va a colorear la celda que corresponde. Antes de escribir la fórmula, primeramente lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar el color de formato que queremos que se coloree esa celda. Vamos a irnos acá a formato, vamos a irnos a relleno y acá en relleno podemos elegir un color, digamos un color rojo, pero vamos a elegir un color rojo que sea un poco más claro, así que vamos a darle aquí donde dice más colores en personalizado y aquí vamos a disminuir el color rojo para que se vea más pálido. Vamos a aceptar y aceptar. Bien, la fórmula que vamos a aplicar es la siguiente. Vamos a darle clic acá y vamos a escribir el signo igual y vamos a escribir una condición con la letra I mayúscula. Vamos a abrir paréntesis y aquí vamos a escribir la siguiente condición. Le vamos a decir que si fila, abrimos y cerramos paréntesis nuevamente y le vamos a decir que si esto es mayor a 4, ¿por qué mayor a 4? Bueno, lo que le estamos diciendo aquí es que para que la fórmula se aplique, la fila donde va a comenzar a aplicar el formato tiene que ser mayor a 4. ¿Por qué mayor a 4? Porque en la fila 4 tengo el encabezado y yo quiero que la condición se comience a aplicar a partir de la fila 5. Entonces le estoy diciendo que tiene que ser mayor a 4. Entonces si la fila es mayor a 4, entonces se va a aplicar el formato, pero adicionalmente le vamos a aplicar otra condición. Así que vamos a escribir una coma nuevamente. Y la siguiente condición que le vamos a aplicar es que la fila sea menor a 0. Para eso vamos a seleccionar la F1 que tenemos acá arriba en la parte superior. La F1 y a este signo de dólar que tenemos antes del 1 se lo voy a quitar. Solamente le voy a dejar un signo de dólar nada más. El signo de dólar lo que hace es que la celda sea fija. Entonces yo en este momento no quiero que la celda sea fija en este caso porque quiero que se desplace hacia abajo. Por eso solamente le voy a dejar el signo de dólar a la columna F, pero no a la fila. Entonces ahí tenemos que si fila 1 es menor a 0, ahí lo tenemos. Y vamos a escribir otra condición más, le damos una coma. Y la siguiente condición que le vamos a aplicar es que la celda tiene que tener algo. Porque si no, si yo lo dejo así, lo que va a pasar es que todas estas celdas que están en color blanco me las va a pintar en color rojo porque no tiene nada la celda y las va a tomar como que pertenecen a lo que se está cumpliendo de esta función que estoy aplicando. Entonces le voy a decir que la celda tiene que tener
información para que el formato condicional se aplique. Entonces simplemente le voy a decir que aquí selecciono nuevamente F1 y borro nuevamente este signo de dólar. Y le voy a decir que esto tiene que ser diferente a nada. ¿Y cómo escribimos diferente a nada? Simplemente el signo menor que primero y luego el signo mayor que. Y esto le escribimos 2 comillas para decirle que sea diferente a nada. Es decir, que tenga algo. Entonces aquí tenemos ya las 3 condiciones. Y con esto simplemente voy a cerrar paréntesis. Y le voy a dar clic en aceptar. Ahora lo vamos a arrastrar hacia acá y le vamos a dar clic en aplicar y le vamos a dar clic en aceptar. Ves que de esta forma ya se aplicó la primera condición y de esa forma ya tenemos el color aplicado para las facturas vencidas. Nos faltaría ahora aplicar el formato condicional para las facturas que vencen hoy. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nuevamente lo mismo, seleccionamos la columna, vamos a ir a formato condicional, administrar reglas, y ahora lo que voy a hacer es que me voy a ir a editar esta regla simplemente para copiar lo mismo que ya hice para no tener que digitarlo todo nuevamente desde cero. Entonces le voy a dar acá en editar regla y simplemente voy a seleccionar esto, control C para copiar, voy a darle clic aquí en cancelar y ahora me voy a ir a nueva regla, seleccionamos la última y aquí es donde nosotros vamos a pegar lo que hemos copiado. Pero antes de pegarlo, lo que vamos a hacer es que vamos a elegir qué formato le queremos dar. Recordemos que en este caso vamos a elegir las que vencen hoy. Entonces las que vencen hoy las vamos a poner en un color amarillo. Entonces vamos a elegir acá un color amarillo. Vamos a elegir este color amarillo. Voy a dar clic en aceptar. Y aquí voy a pegar entonces la fórmula. Y la fórmula, recordemos, es primeramente la condición es que sea mayor a 4. O sea que la fila sea mayor a 4. La siguiente condición es que la celda F1 sea menor a 0. En este caso no quiero que sea menor a 0, sino que quiero que sea igual a 0. Entonces aquí le voy a quitar el menor que y le voy a poner el signo igual. Que la F1 sea igual a 0. Y la última condición es que la F1 sea diferente de nada. Entonces únicamente ese es el cambio que tengo que hacer. Le doy clic en aceptar y le doy clic en aplicar. Y le doy clic en aceptar nuevamente. Y aquí vemos que ya se aplicó la condición para las facturas que vencen hoy. Como ves, aplicar formato condicional es muy fácil. Vamos a aplicar ahora a todas aquellas facturas que faltan varios días para vencer. A estas facturas yo les voy a aplicar un formato condicional que sea el color verde. Ahora vamos a seleccionar nuevamente esto. Vamos a dar formato condicional, administrar regla. Y voy a copiar una de las que ya había hecho. Editar regla. Copio esto. Control C para copiar. Cancelar. Me voy a nueva regla. La última. Y ahora voy a seleccionar el color verde. Vamos a seleccionar un color verde. Le vamos a dar en más colores para que sea un verde más pálido. Vamos a seleccionar un verde más o menos así. Aceptar, aceptar. Y aquí voy a pegar la fórmula. Y ahora le voy a decir que me coloree en color verde todas aquellas facturas que tienen más de 3 días para vencer. Es decir, que todas aquellas facturas que los días de vencimiento sean mayores a 3, me las va a colorear en color verde. Entonces acá, en vez de escribir el signo igual, le voy a escribir el signo mayor que. Y vamos a quitar el 0 y le vamos a poner el número 3. Clic en aceptar, clic en aplicar y aceptar. Y aquí tenemos ya el formato aplicado para aquellas facturas que los días de vencimiento sean mayor a 3 días. Ahora vamos a aplicar el último formato condicional que sería en color naranja. Bien, vamos a seleccionar nuevamente acá. Vamos a irnos a formato condicional, administrar regla. Y vamos a copiar nuevamente una de las reglas que ya tenemos. Copiamos esto, control C y cancelar, nueva regla. Vamos a las funciones y aquí vamos a elegir el color que sea un color naranja como este, por ejemplo. Vamos a dar clic en aceptar y aquí vamos a escribir la fórmula. La fórmula que vamos a aplicar aquí es que los días tienen que ser mayor a 0 y que sean menor a 4. Estos son los que vamos a colorear en color naranja. ¿Por qué razón que sea mayor a 0? Porque los que son igual a 0 ya están coloreados en color amarillo. Y los que son mayor a 3 ya están coloreados en color verde. Entonces la condición que voy a aplicar es que sea mayor a 0 y menor a 4. Entonces ahora lo que voy a hacer es que aquí vamos a poner una condición acá que sea mayor a 0. Borramos el 3 y ponemos un 0. Y voy a escribir una coma
Y voy a escribir nuevamente una condición más. Vamos a poner el signo de dólar F1 que sea menor a 4. Y aquí lo tenemos ya. Dos condiciones, mayor a 0 y menor a 4. Y con esto le damos clic en aceptar, aplicar y aceptar. Y aquí tenemos entonces en color naranja aquellos que están próximos a vencer, es decir, que tengan más de 0 días y que tengan menos de 4 días para vencer. Bien, hemos finalizado con la configuración de la primera parte de esta tabla de fechas de vencimiento. Ahora nos falta configurar la parte de las alertas, lo cual lo vamos a hacer con macros mediante formularios en Visual Basic. Para eso lo que vamos a hacer primeramente es que vamos a agregar una nueva hoja y vamos a escribir acá un resumen de lo que queremos que aparezca en esa alerta. Entonces primeramente lo que vamos a hacer es que vamos a contabilizar cada uno de los estatus de las facturas. Entonces aquí le vamos a escribir primeramente vencidas y vamos a sacar cuántas facturas vencidas hay. Para eso simplemente vamos a utilizar la función que se llama contar.si. Abrimos paréntesis y nos pide un rango y un criterio. El rango que vamos a utilizar es en la hoja 1. Vamos a seleccionar toda la columna y vamos a escribir una coma. Acá arriba está la fórmula y vamos a escribir un criterio. El criterio es que la factura tiene que ser menor a 0 para que esté vencida. Entonces vamos a escribir entre comillas el signo menor que y vamos a cerrar comilla y vamos a concatenar con el valor 0 y cerramos paréntesis y a esto le damos un enter. De esta forma tenemos que facturas vencidas son 3. Ahora vamos a contabilizar las que vencen hoy. Entonces vamos a escribir vencen hoy y aquí vamos a escribir la fórmula. De hecho vamos a copiar esta misma de aquí arriba. Vamos a darle copiar aquí arriba y la vamos a pegar aquí abajo. Y a esta simplemente en la parte de aquí de arriba o aquí mismo le damos doble clic. Aquí le vamos a cambiar el signo menor que por el signo igual que. Igual que 0. Es decir, que me contabilice todas las que son igual a 0. Damos enter y aquí tenemos que son 2. Ahora vamos a contabilizar las que están próximas a vencer. Entonces aquí le vamos a poner próxima a vencer. Y vamos a escribir la fórmula. Ahora sí vamos a usar una fórmula diferente que se llama contar.si.conjunto. Para eso nos pide primeramente el rango de criterios. Pues vamos a ir a la hoja 1 y vamos a seleccionar la columna F, que sería el rango de criterios. Vamos a escribir una coma, aquí tenemos la fórmula en la parte superior, y vamos a escribir un criterio. El criterio que vamos a utilizar es primeramente, como son facturas próximas a vencer, vamos a decir que nos cuente aquellas que son mayor a 0. Entonces vamos a escribir una comilla y vamos a escribir el signo mayor que, y esta cerramos comilla y lo vamos a concatenar con el valor 0. Le estamos diciendo que nos traiga todas aquellas facturas que son mayor a 0 o que nos cuente aquellas facturas que son mayor a 0. Pero además quiero que me cuente también aquellas que son menores que 4 porque son las que están próximas a vencer. Entonces vamos a escribir una coma y vamos a escribir un criterio 2. El criterio 2 o más bien el rango de criterio 2 va a ser nuevamente esta columna. Escribimos una coma, el criterio va a ser que sea menor a 4. Entonces vamos a abrir comillas nuevamente y vamos a escribir el signo menor que. Cerramos comilla y concatenamos con el número 4, es decir, que sea menor a 4. Cerramos paréntesis y damos un enter. Y aquí tenemos que son dos facturas las que son próximas a vencer, es decir, mayor a 0 y menor a 4. Por último, vamos a escribir una última condición que sería facturas pendientes. Vamos a escribir facturas pendientes. Y aquí vamos a escribir una fórmula que es bastante parecida a la primera. Entonces solamente voy a copiar la primera y la voy a pegar aquí abajo. Y lo único que voy a hacer es que le voy a cambiar el signo. Este que aparece acá, que es menor que, le voy a decir que me traiga todas aquellas facturas que sea mayor a 3. Entonces vamos a escribir acá el signo mayor que. Y aquí el 0 lo vamos a cambiar por 3. En este caso lo estoy diciendo que me cuente todas aquellas facturas que tienen más de 3 días por vencer. Entonces vamos a dar enter y aquí me dice que son 4 facturas que tienen más de 3 días por vencer. Bien, recordemos que estas son cantidad de facturas que cumplen con estas condiciones.
Entonces, ahora que ya tenemos la cantidad de facturas, ahora tenemos que saber cuál es el monto de esas facturas que cumplen con cada una de las condiciones. Es muy fácil de hacer. Lo único que vamos a hacer es que vamos a copiar nuevamente la fórmula que tenemos aquí a la par. Copiamos y la vamos a pegar aquí a la par. Y vamos a centrar esto. Y aquí, en vez de utilizar la fórmula contar.si, voy a utilizar la fórmula sumar.si. Entonces, la fórmula que dice contar la voy a cambiar por sumar. Y ahora sí, sumar.si. Y aquí tenemos el rango de criterio. Y aquí tenemos el criterio. Y aquí simplemente vamos a agregar una coma. Y vamos a agregar el rango de suma. El rango de suma que tenemos acá en la hoja 1 sería la columna de monto. Entonces simplemente agrego esa columna de monto y le doy en Enter. Y aquí tenemos entonces la sumatoria de cuánto suman estas tres facturas que aparecen vencidas. Bien, pues lo mismo vamos a hacer con las demás. Aquí en Vence Hoy voy a copiar esto mismo. Lo pegamos aquí. Cambiamos la función contar por la función sumar.si. Y aquí al final vamos a escribir una coma para agregar el rango de suma, que sería acá, rango de suma. Y damos Enter. Y aquí tenemos en el caso de las que vencen hoy. Con la siguiente vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a pegar aquí. Y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a cambiar la función contar.si.conjunto por la función sumar.si.conjunto que tenemos acá. Y aquí, antes de empezar la fórmula, vamos a agregar una condición más, porque aquí nos está pidiendo un rango de suma antes de la fórmula. Entonces aquí yo le voy a escribir una coma y antes de la coma voy a seleccionar el rango de suma. Me voy a ir hacia acá y voy a seleccionar acá la columna de monto. Y luego acá tenemos el criterio. Perdón, el rango de criterio. Acá tenemos el criterio 1, rango de criterio 2 y el criterio 2. No tenemos que modificar absolutamente nada ahí, simplemente los cambios que he realizado y damos Enter. Y ahí tenemos también el resultado para las facturas próximas a vencer. Y por último, estas también las vamos a copiar, la vamos a pegar aquí. Vamos a cambiar la función contar.si por la función sumar.si. Y aquí al final vamos a agregar el rango de suma, que sería la columna monto, y damos un Enter. Y ahí tenemos entonces la sumatoria para cada una de las facturas. Bien, ya hemos avanzado mucho en la elaboración de esta tabla y ya es poco lo que nos falta, así que no te pierdas lo que viene porque es muy importante, ya que vamos a utilizar formularios y macros. Pero antes de programar las macros, lo que vamos a hacer es guardar el archivo para prevenir que no se nos vaya a borrar lo que hemos hecho. Vamos a dar clic en guardar, guardar como, y lo más importante es que lo vamos a guardar con un formato que es de libro de Excel habilitado para macros, que generalmente es el segundo que aparece en la parte de arriba. Entonces vamos a utilizar este porque si no las macros no van a ser compatibles con el archivo. Entonces vamos a elegir libro de Excel habilitado para macros. Este es el archivo anterior que yo había hecho y a este le vamos a agregar otro nombre que va a ser vencimientos tutorial. Ok, ahí tenemos y le voy a dar clic en guardar. Bien, ahora que ya tenemos guardado nuestro archivo, vamos entonces a programar nuestro formulario de Visual Basic. Para eso nos vamos a ir entonces a la pestaña Programador. Si tú eres la primera vez que programas y no tienes la pestaña de Programador, entonces tienes que ir a la pestaña Archivo, luego te vas a ir a Opciones y en Personalizar cinta de opciones vas a marcar la que dice Programador, porque por defecto la vas a tener así. Entonces la tienes que marcar y le das clic en Aceptar y ya te va a aparecer la ficha de Programador. Ahora vamos a irnos entonces a nuestro entorno de Visual Basic. Aquí vamos a ocultar esto porque este es el archivo que yo había trabajado anteriormente y este es el que vamos a utilizar porque es el que yo estoy trabajando en este momento, vencimiento tutorial. Entonces aquí en este archivo lo que vamos a hacer es que vamos a insertar un formulario acá, formulario, y este es el que vamos a utilizar. En este formulario lo que vamos a hacer es que lo vamos a hacer un poco más grande y vamos a insertar un control que se llama cuadro de lista, este que tenemos acá en el cuadro de herramientas. Vamos a seleccionar este y vamos a diseñar acá un pequeño cuadro en donde tengamos este cuadro de lista. A continuación lo que vamos a agregar son algunas etiquetas en donde vamos a elegir esta que tiene la figura de la A, que es una etiqueta. Vamos a agregarla en la parte de arriba y vamos a escribirle un concepto que diga status
Y a esta etiqueta yo le voy a dar un formato acá en la sección de categorías. Solamente seleccionas la etiqueta en la sección de categorías. Te vas a la opción que dice Backstyle, que sería la opción de transparente. Este que tenemos acá, opción transparente. Y el tamaño de la fuente también voy a seleccionar estos dos y le voy a decir que el tamaño de la fuente sea un poco más grande para que se vea mejor. Vamos aquí a la opción de fuente y damos acá y elegimos una fuente 10. Ahora voy a seleccionar esta etiqueta, le voy a dar control C para copiar y control V para pegar, y esta la voy a arrastrar hacia arriba y aquí simplemente le voy a escribir la palabra cantidad y ahora nuevamente copio y pego nuevamente y aquí a este le voy a escribir la palabra monto. Voy a hacer esto más hacia la izquierda, voy a seleccionar y más hacia la izquierda para que se vea mejor. Y voy a seleccionar todo esto y lo voy a bajar un poco. Y aquí arriba voy a escribir otro comentario. Vamos a dar clic, control C para copiar y control V para pegar. Y aquí vamos a escribir un título que se llame vencimientos. Aquí vamos a hacerlo más grande, que quede un poco centrado. Y a esto yo le voy a dar un formato también de fuente que quede en negrita. Y luego también le podemos dar un fondo a nuestro cuadro, que eso lo podemos hacer acá dando clic en cualquier parte en blanco. Y vamos a irnos aquí en la parte de arriba que dice Back Color, perdón, acá en Back Color. Y aquí podemos seleccionar un color de la opción que dice paleta. Yo voy a elegir este color verde. Y también a la letra le podemos cambiar de color. Podemos ir acá donde dice For Color. Seleccionamos acá las letras For Color y nos vamos a la paleta y vamos a elegir, yo voy a elegir un color rojo, pero un color rojo más encendido. Aquí tenemos un color rojo más claro. Esta parte de aquí arriba que dice User Form es el caption, o sea la etiqueta del formulario. Simplemente con seleccionar el formulario me puedo ir aquí a la opción por categorías y donde dice caption, aquí está User Form 1 y lo voy a borrar. No quiero que aparezca, aunque le pudiera escribir otra cosa, pero en este caso no quiero que aparezca. Ahora que ya tenemos diseñada nuestra ventana, la vamos a programar. Pero antes de programarla quiero que te fijes acá en la hoja 2. Aquí tenemos esta información, es lo que queremos que aparezca en nuestra ventana. Entonces vamos a referirnos siempre a la hoja 2 en el formulario que vamos a hacer. Entonces vamos a volver otra vez a Visual Basic y aquí en una partecita del formulario le vamos a dar doble clic. Y para poder entrar aquí a esta zona blanca donde vamos a programar, para eso nos vamos a ir aquí arribita en esta ventanita, en esta pestaña, y vamos a seleccionar el que dice User Form. Y luego en User Form vamos a irnos a la otra pestaña que tenemos a mano derecha y vamos a seleccionar una de estas opciones que dice Initialize, que es la que vamos a utilizar. Esta la podemos hacer más amplia y esta de arriba la podemos eliminar. Simplemente selecciono y la elimino. Y simplemente sigue los pasos que yo voy a ir explicando en este momento. Recuerda que te dije de que vamos a programar sobre la hoja 2, es decir, nos vamos a referir siempre a la hoja 2. Entonces vamos a crear una pequeña variable que nos haga referencia a la hoja 2. Y esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a escribir dim hoja 2 as worksheet. Es decir que la hoja 2 es una hoja. Y la vamos a configurar otra vez con set hoja 2 igual a sheet hoja 2 y ahí tenemos ya haciendo referencia a nuestra hoja 2. Lo siguiente que vamos a hacer es que le vamos a decir a Excel cuántas columnas quiero que tenga esa pequeña ventana que se va a abrir al momento de abrir nuestro Excel. Como tenemos acá, recuerda que tenemos en la hoja 2, tenemos 3 columnas. La primera columna es del estatus, la segunda columna es de las cantidades y la tercera columna es de los montos. Entonces tenemos 3 columnas. Entonces le vamos a decir a Excel que necesito 3 columnas en esa ventana. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a escribir mi.listbox1, que es la ventana, .column count, que es esta propiedad que tenemos acá. Le vamos a decir que va a ser igual a 3, es decir, 3 columnas. Lo siguiente que vamos a hacer es que le vamos a decir a Excel cuál es el ancho de cada una de esas 3 columnas que yo he agregado. La columna de donde está el estatus será un poquito más ancha,
donde está la cantidad sería un poquito más angosta y donde está el monto también sería más o menos ancha o angosta. Entonces vamos a configurarlo de la siguiente manera. Le vamos a decir mi punto listbox1.column width, que sería el ancho de columna. Vamos a seleccionarlo y vamos a decir que esto va a ser igual. Lo vamos a escribir entre comillas. Abrimos comilla y vamos a escribir que la primera columna va a tener un ancho de más o menos unos 130. Vamos a separarlo con punto y coma. Y la segunda columna va a tener un ancho de más o menos unos 30. Y la tercera columna tendría un ancho de 50. Vamos a cerrar comillas. En este momento yo estoy escribiendo más o menos así los anchos, porque todavía no sé cómo va a quedar al momento de que yo ya meta la información en la ventana. Entonces, al momento que yo meta la información, si no queda bien, yo voy a venir a modificar los anchos de columna para que se ajuste mejor a las columnas que hemos agregado. Lo siguiente que vamos a hacer es que le vamos a decir a Excel que vamos a llenar la información que está acá en la hoja 2, pero lo que está desde la fila 3 hasta la fila 6. ¿Se ve? Son 4 filas, de la 3 a la 6. Esto es lo que vamos a llenar. Entonces, ¿cómo le vamos a decir eso? Le vamos a decir con un for i. Vamos a utilizar un for i y vamos a decirle que esto va a ir desde la fila 3 hasta la fila 6. O sea, desde 3 to 6. Recuerda que cuando programamos todo va en inglés. Y esto lo vamos a cerrar acá con un next, porque todo for tiene que ir cerrado con un next. Entonces aquí adentro es donde vamos nosotros a programar para poder llenar la información. Aquí simplemente le estoy diciendo que me recorra las filas desde la fila 3 hasta la fila 6. Ahora vamos entonces a llenar esta ventana con la información que tenemos en la hoja 2. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a escribir primeramente mi punto listbox1.addItem. De esta forma le vamos a decir a Excel que vamos a agregar ítems a esa ventana. Lo siguiente es que vamos a llenar primeramente la columna 1. Recuerda que son 3 columnas, pues vamos a llenar primeramente la columna 1, que sería la columna de estatus. Entonces vamos a escribirle mi punto listbox1.list. Abrimos paréntesis y le escribimos otra vez mi punto listbox1.listCount. Esta le vamos a decir -1. Con esto nosotros le estamos diciendo que recorra hasta la última fila de esa ventana y que me agregue en la columna 1, que para la ventana, la columna 1 siempre va a empezar desde el número 0. Entonces la columna 1 para un listbox siempre es la columna 0. Entonces eso tenemos que tenerlo muy claro. Y cerramos paréntesis. Y esto le vamos a decir que va a ser igual a lo que está en la hoja 2. .range. Y le vamos a decir que específicamente lo que está en la columna A. Cerramos comilla. Y esto lo vamos a concatenar con la letra I. Y damos un Enter. Entonces aquí tenemos la primera columna que hemos agregado, que sería la columna A, que sería donde tenemos los estatus. Y lo hemos concatenado con la letra I, porque la letra I es la que nos está diciendo que va desde la fila 3 hasta la fila 6. Entonces vuelvo a repetir por si no quedó muy claro, que primeramente agregamos la columna 1 en el listbox, que para un listbox siempre la columna 1 va a empezar por el número 0. Entonces le estoy diciendo que la columna 1 me la llene con la hoja 2 en la columna A. Ahí tendremos lo que son los estatus. Vamos a agregar entonces ahora la segunda columna. Para eso simplemente voy a copiar toda esta información. Control C para copiar y lo voy a pegar aquí debajo. Y ahora le voy a decir que vamos a ir a la columna 2. Para el listbox la columna 2 va a ser el número 1. Entonces aquí vamos a escribir solamente el número 1 para referirnos a la columna 2 del listbox. Y lo vamos a decir que esto me lo va a llenar con la letra B, que aquí es donde vamos a tener las cantidades, que es lo que tenemos acá. Cantidades. Eso es lo que estamos llenando entonces con la letra B en la segunda columna del listbox. Y aquí simplemente voy a copiar esto nuevamente. Un Enter y pegamos esto y vamos a irnos a la tercera columna, que para el listbox va a ser la columna 2. Entonces sería 1, 2, 3. Esta sería la tercera columna y que se llene con la letra C, que sería los montos, que tenemos esto acá. Entonces de esa forma hemos entonces llenado todo lo que es nuestra ventana del listbox. Entonces a esto, si yo le doy en ejecutar, tendría que funcionarme. Le vamos a dar en ejecutar.
y ves que aquí aparece la ventana y aquí aparece ya la información. Lo único, como ves, no aparece bien configurado. La cantidad quedó por acá y los montos quedaron por acá. Entonces quedó un poco movido la información. Lo que voy a hacer es que voy a mover un poco la cantidad, la voy a mover un poco más hacia la izquierda y el monto también más hacia la izquierda para que concuerde con las columnas que hemos configurado acá. Entonces vamos a irnos acá y vamos a mover la cantidad y vamos a mover también el monto y vamos a ver, le vamos a dar nuevamente en ejecutar y ves que ahora ya cuadra un poquito mejor, pero cantidad tengo que moverla un poco más hacia la derecha y quizás también monto también un poquito más hacia la derecha. Entonces vamos a seleccionar estos dos y lo vamos a mover un poquitín hacia la derecha y vamos nuevamente a ejecutar y ves que ahora sí ya me quedó bien, pero me queda todo este espacio aquí en la parte derecha. Entonces vamos a configurar nuevamente esto y le voy a quitar un poco al ancho, más o menos por ahí, y vamos a también a quitar un poco el ancho de esto y vamos a ejecutar nuevamente y ves que en este momento sí ya me quedó exactamente donde yo quiero la ventana. Ahora este vencimiento me quedó un poco hacia la derecha, así que lo vamos a hacer un poco más al centro. Vamos a mover esto más o menos hacia el cálculo, que quede más o menos al centro, más o menos por ahí, un poco más hacia la derecha, y lo vamos a dejar por ahí. Ahora lo que nos falta es que aquí en montos ves que aparecen los montos, pero no aparece como el signo de dólar o el signo de moneda, ni tampoco aparecen los decimales. Entonces vamos a ponerle un pequeño formato para que nos aparezca el signo de dólar y los decimales en la columna de monto. Vamos a cerrar acá. Vamos a darle doble clic al formulario y vamos a irnos nuevamente. Recordemos que donde aparecen los montos es la última columna, es esta. Entonces aquí le vamos a poner un formato. Le vamos a escribir, antes de esto le vamos a escribir una palabra que se llama format. Vamos a abrir paréntesis y vamos a ir al final y vamos a escribir una coma y entre comillas vamos a escribir lo siguiente, el signo de dólar. Vamos a escribir el signo de numeral 3 veces. Escribimos un 0.00 y cerramos comilla y cerramos paréntesis. Con esto ya tendría que funcionar. Vamos a darle a ejecutar nuevamente. Y ves que efectivamente ya aparece el signo de dólar en los montos, pero si ves el signo de dólar aparece muy pegado a los montos. Vamos a darle un pequeño espacio después del signo de dólar para que quede un poco mejor configurado. Entonces vamos a entrar nuevamente aquí y aquí después del signo de dólar voy a dar un pequeño espacio. Y vamos a dar nuevamente en ejecutar y ahora sí ya ves que quedó un poco mejor. Entonces ahí tenemos ya nuestra ventana que va a aparecer al momento de abrir nuestro archivo. Prácticamente ya hemos finalizado, solo nos falta un solo paso. Y el paso que vamos a utilizar es que vamos a decirle a Excel que cuando se abra el Excel también se abra automáticamente esta ventana. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nos vamos a ir a donde dice This Workbook. Y vamos a seleccionar acá en esta lista desplegable la opción que dice Workbook. Y nos va a aparecer esta opción que se llama Open. Si no te aparece también la puedes seleccionar de acá, de este lado, seleccionas la que dice Open y te va a aparecer esta opción. Entonces significa que se va a ejecutar un evento al momento de abrir el Excel. ¿Cuál evento es el que se va a ejecutar? Vamos a abrir el formulario donde tenemos esta ventana. El formulario se llama User Form 1. Entonces vamos a irnos acá nuevamente y vamos a escribir acá la siguiente sentencia. Vamos a escribirle User Form 1.show. Y ya una vez tengamos esto, estaríamos listos para poder ejecutar el funcionamiento de este archivo. Vamos a dar clic en guardar, vamos a cerrarlo. Y ahora vamos a cerrar también este que es el que yo había hecho anteriormente. Y ahora me voy a ir a la carpeta. Y aquí tenemos el que hemos estado trabajando, vencimiento tutorial. Y lo vamos a abrir. Doble clic para abrirlo. Y aquí lo tenemos. La primera vez que lo abramos seguramente nos va a pedir que habilitemos el contenido de las macros. Entonces le vamos a habilitar contenido y automáticamente me aparece ya la ventana con la información que hemos programado. Vamos a cerrarlo nuevamente y lo vamos a volver a abrir, ya que nos pedía que habilitáramos las macros. Entonces ahora que ya lo tenemos guardado, si lo volvemos a abrir nuevamente, ya nos tiene que aparecer normal. ¿Ves? Ahí nos aparece la ventana en donde nos aparece el resumen de las facturas que están vencidas, las que vencen hoy, las próximas a vencer y las facturas pendientes. Y de esa forma hemos terminado de configurar esta ventana.
esto quedaría de forma automática. Es decir, que si por ejemplo aquí vencen hoy, tenemos dos facturas que suman 528. ¿Qué pasaría si yo aquí a esta factura, por ejemplo, le voy a cambiar que vence ahora también? Le voy a poner 6 de mayo del 2022 y vamos a tener tres facturas que vencen hoy y vamos a dar clic en guardar y vamos a cerrar esto y lo vamos a abrir nuevamente para ver si la ventana se actualiza. Damos doble clic para abrir. Y aquí tenemos que vencen hoy tres facturas por 787. Si ves, se actualiza automáticamente dependiendo de los ingresos que vayamos realizando y de las fechas que se vayan actualizando. Y con esto hemos finalizado. Si este video te ha gustado, no olvides suscribirte, darle un like y dejarme un buen comentario en la sección de comentarios de este video. Recuerda que la mejor manera de agradecer es dejar un like y un buen comentario. Si no te has suscrito a mi canal, suscríbete hoy para que no te pierdas ninguno de los videos que voy subiendo y será hasta la próxima.